El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Yo he hablado en varias oportunidades con referencia a ese episodio que Pablo vivió en Atenas, donde él predicó siendo el apóstol Pablo una persona preparada que había estudiado en una de las dos universidades que había en aquel tiempo. Era una persona preparada. Entonces, como en Atenas la gente era gente muy dada a la filosofía, al pensamiento, al humanismo, él le quiso predicar en su idioma, por así decirlo, ¿no? Hablándole de la manera que a ellos les llamaba la atención, para que la palabra pudiera entrar en sus corazones. Él ese episodio lo toma como un fracaso estrepitoso, realmente se sintió muy mal por eso y a pesar de que se levantó una iglesia muy pequeña en Atenas, de todas maneras él lo toma como algo, una página gris en su ministerio, ¿sí? Y lo llevó a reflexionar, a pensar las cosas de otra manera, a ver las cosas de otra forma, y termina en una conclusión que nosotros vamos a desmenuzar, Dios mediante, en este día. Dice capítulo 2 de 1 de Corintios, verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Después de Atenas, él va a Corinto y él dice, yo no prediqué igual, ¿no? La sabiduría y la excelencia de palabras la dejé a un costado, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, él dice acá, me propuse, versículo 2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver tres aspectos que nos muestran a Cristo y este crucificado. En primer lugar, el amor del Señor. El amor del Señor. La Biblia nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La cruz es la manifestación del amor de Dios. Dios nos ama con un amor inalterable, eterno, y el mensaje que nosotros tenemos que dar a la gente es un mensaje de amor. El Señor tuvo misericordia y cariño hacia nosotros y envió a su Hijo para que muriese en la cruz del Calvario y a través de su muerte nosotros seamos limpios de pecado. Justamente ese es el segundo aspecto, ¿sí? La victoria sobre el pecado. El problema del hombre es el pecado. Para nosotros, los no judíos, es como que, bueno, el pecado es o acciones malas, pero no son tan malas, ¿no? Salvo cuando esto agrede a otra persona o daña a otra persona, pero si no, no es algo. Por ejemplo, una borrachera, ¿no? Bueno, ¿quién no tuvo una borrachera? ¿No? La gente dice esto, ¿no? ¿Quién no tuvo una borrachera? Y sin embargo, delante del Señor eso es pecado, ¿sí? Tomar alcohol desmedidamente es pecado, ¿no? Y cuando uno por ahí es creyente y toma un poquito de alcohol y después toma otro poco más y se pasa, y no es que se emborrachó, pero la cosa estuvo ahí cerquita, no lo ve como un pecado, sin embargo lo es. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nosotros no tenemos que embriagarnos
con nada. Y eso es una pequeña embriaguez. Y eso ofende la voz al Espíritu Santo y el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Pero el pueblo judío sabía muy bien qué significaba el pecado, porque él tenía que llevar un animal a sacrificarlo por el pecado personal y poner la mano por encima del animal como identificándose con él. En otras palabras, el animal moría por uno. Entonces a la persona le dolía, ¿no? Le dolía que ese animalito tuviera que pagar el precio de su pecado. Y entonces era doloroso el pecado para la gente. Y nosotros, cuando vemos a Jesús, nos tiene que doler que Él murió por nuestros pecados. Él entregó su vida por nuestros pecados. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer es el amor del Señor. Pero en segundo lugar, el dolor que Él recibió por el pecado de nosotros, lo que a nosotros nos correspondía. Nosotros nos correspondía el dolor que Él sintió, el sufrimiento que Él recibió y sobre todo morir. El pecado es muerte, el castigo del pecado es muerte. El castigo del pecado no es como se enseña por ahí, bueno, hay un purgatorio donde la persona va a purgar todos los errores cometidos. No. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y también dice la palabra del Señor, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, Cristo sufrió en la cruz del Calvario por el pecado nuestro. Cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz, no estamos viendo algo, ¿cómo le podría decir? Algo cultural, ¿no? No es que Él se subió a la cruz porque la cruz era motivadora. No, Él murió, sufrió por nosotros, por nuestro pecado. Y a nosotros nos tiene que doler, o por lo menos el mensaje que nosotros tenemos que dar a la gente, es el dolor por el pecado. Nos tiene que doler el pecado, porque si el pecado no nos duele, vamos a seguir pecando. El dolor por el pecado nos santifica, nos limpia, porque nos abstiene de pecar. Si yo hago algo y esto ofende al Señor, voy a dejar de hacerlo. Y al dejar de hacerlo me santifico. Ahora, si yo peco y no me importa, y miro la cruz y se me importa un rábano lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, sigo pecando. ¿Cuánta gente hace así, no? Siguen pecando. Se dicen ser cristianos, se dicen ser católicos y sin embargo siguen pecando. Miran la cruz y es como que al actuar con pecado, ellos se burlan de esa cruz. Bueno, el mensaje de Pablo era justamente este, ¿no? Todo lo que Jesús sufrió es por nuestro pecado. Dijimos el amor del Señor, ahora hablamos acerca del sufrimiento de Jesús. Pero la cruz no solamente nos trajo limpieza de pecado. A causa de la limpieza de pecado, el Espíritu Santo vino y entró en nuestras vidas y somos templo ahora del Espíritu Santo. Somos templo. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y justamente ese es el tercer aspecto que quiero resaltar en el día de hoy. El mensaje de la cruz es un mensaje del Espíritu Santo también. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en las vidas de algunas personas. Algunos nada más, que el Señor había llamado, ellos tenían el Espíritu Santo en su vida. Pero en el Nuevo Testamento, todos los creyentes, absolutamente todos, tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los hizo nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento los introduce en el reino de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, obrando, guiándonos, llevándonos por la voluntad del Señor. Y eso se lo debemos a la cruz. Se lo debemos a la cruz. Gracias a esa cruz, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y no solamente tenemos el Espíritu Santo, sino que además podemos ser llenos del Espíritu Santo, que es un paso
mayor, donde el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas de una manera maravillosa y nos hace vivir cosas espléndida, cosas que nadie pudo vivir si no es a través del Espíritu Santo. No vamos a vivir nada similar a esto en este mundo. Solamente lo vamos a vivir en la presencia del Espíritu Santo. Como dice también el libro de Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para los que le aman? El Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo more o viva en nuestra vida y que el Espíritu Santo nos llene. Porque a partir de la llenura del Espíritu Santo vienen montones de cosas. Vienen los dones, vienen los ministerios, viene que Dios nos use. Entonces, el mensaje de Pablo, ahora, ¿no?, que se dio cuenta que se había equivocado, que había sido de alguna manera tentado por ese espíritu que gobernaba Atenas, él se da cuenta y dice, no, yo ahora voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer nosotros cada día. Tenemos que predicar cuando tengamos la oportunidad a ese Dios que nos amó y en la cruz del Calvario, a ese Dios que pagó por nuestros pecados, y a ese Dios que nos da el Espíritu Santo y que nos llena del Espíritu Santo para que podamos vivir una vida de victoria y de triunfo aquí, que disfrutemos, que tengamos gozo, que tengamos alegría, que tengamos paz, que tengamos realmente una vida abundante como el Señor Jesús nos prometió en su Evangelio. Así que ese es el mensaje de Pablo y debe ser el mensaje nuestro también. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te bendecimos, Señor. Ayúdanos a predicar este evangelio completo, Señor. Evangelio de amor, evangelio de perdón, pero evangelio de poder también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.